La película comienza con un televisor antiguo que está transmitiendo un partido de fútbol de alta intensidad. Poco a poco, la cámara se aleja y revela que el televisor solo era un marco y el partido solo niños jugando entre ellos. Aunque la alta intensidad se mantiene, esta pequeña aldea perdida en algún rincón de África Occidental es el hogar de Agu, un niño común y corriente que trata de disfrutar del día a día, pese a que su país está en guerra. Debido a eso, las clases fueron suspendidas y los más pequeños de la casa encuentran otras formas de mantenerse ocupados. Durante sus quehaceres, el protagonista se fija en las fuerzas del ECOMOG, un escuadrón especial del ejército nigeriano que protege su aldea y la convierte en una zona neutral en el país. Así que los refugiados que huyen de la guerra van a parar a este lugar. En estas, el niño y sus amigos logran vender el televisor antiguo a un soldado del ECOMOG. En cuanto a su situación familiar, Agu tiene varios hermanos y su madre se dedica a cuidarlos, mientras que su padre, un profesor ahora en paro por la guerra, ayuda a los refugiados a instalarse en el pueblo. Ante las responsabilidades de sus padres, el protagonista pasa la mayor parte del día con su hermano mayor, quien suele torturarlo con sus terribles espectáculos de baile. Como buenos creyentes, la familia no se pierde la misa dominical, donde el sacerdote, lejos de dar sermones largos y aburridos, incita a sus oyentes a cantar y bailar para que Dios los escuche con más atención. En otro día, el protagonista y sus amigos cortan una gran rama y la colocan en medio de la carretera para cobrar un supuesto peaje. Por supuesto que los conductores se niegan a cumplir sus demandas y no les queda otra que remover el obstáculo. Esto llama la atención de la señora loca del pueblo, porque siempre tiene que haber una loca en el pueblo, que se ensaña con Agu y aclama que el diablo lo castigará junto a su familia. Durante la cena, el protagonista y su hermano le cuentan la anécdota a su padre, quien les explica que la señora cree que le robaron su territorio para recibir refugiados, cuando en realidad siempre le ha pertenecido a la familia de Agu. Al día siguiente, mientras el niño limpia el porche de su hogar, intenta molestar a su abuelo, ignorando por completo las noticias de la radio, en las que se informa que el Consejo de Reforma Militar, CRN, acaba de abolir los partidos políticos del país tras un golpe de Estado y se instaló en el gobierno como un régimen militar que promete ser mucho más despiadado que el anterior. Naturalmente, los adultos del pueblo se alarman por esto y los soldados del ECOMOG los reúnen en la iglesia, donde les advierten que el CRN rompió el acuerdo de paz y está invadiendo las zonas neutrales. La noticia causa división entre los ciudadanos, ya que algunos quieren quedarse a pelear por su territorio mientras que otros prefieren huir por el bien de sus familias. El padre de Agu es uno de los que desea combatir, así que le ordena a su esposa que huya con sus hijos pequeños, dado que el mayor ya tiene edad suficiente para combatir. Luego de escuchar a escondidas la discusión, el protagonista se divierte con su hermano mayor, por lo que podría ser la última vez. Durante el éxodo de aldeanos, el padre de Agu intenta comprar un transporte para su familia, pero el auto está tan lleno que el pequeño queda por fuera. Con el corazón roto, se despide de su madre, quien le promete que pronto volverán a verse. Desesperado, el niño persigue el auto donde va su madre y sus hermanos menores, hasta que las piernas no le dan para más. Ahora, solo le quedan su padre, su hermano mayor y su abuelo, con la amenaza de una guerra a la vuelta de la esquina. Al día siguiente, sus mayores temores se hacen realidad con la llegada de las fuerzas del CRN, que abren fuego contra todo aquel que se mueva. La familia de Agu se oculta en la tienda de un buen samaritano y desde ahí observan las atrocidades cometidas por los soldados. Cuando creían que jamás los encontrarían en ese lugar, una tanqueta enemiga dispara a su posición y los pocos que intentan huir son acribillados en el acto. Y así, Agu y su familia son tomados como prisioneros y los soldados les preguntan si pertenecen a alguna facción militar.
Si bien ellos se presentan como lo que son, simples civiles, la anciana loca del pueblo menciona que nunca antes los ha visto, implicando que son rebeldes. Apenas escuchan esto, los soldados del CRN fusilan a los prisioneros. Agu y su hermano consiguen escabullirse, pero su padre no tuvo la misma suerte. Mientras corren por el pueblo, su hermano mayor sufre el mismo destino y a él no le queda otra que adentrarse en la selva. Pasan las horas y el pequeño no llega a ningún sitio. La selva solo se hace más grande y las muertes de su padre y su hermano lo atormentan a cada momento. Como van las cosas, es cuestión de tiempo para que se les una en el más allá. Justo entonces, se topa con una choza derruida en la que encuentra suministros, como si una entidad divina hubiese escuchado sus plegarias. Más adelante, se percata de que un niño lo está observando desde la lejanía y se esconde en cuanto intenta alcanzarlo. Al adentrarse en la maleza, escucha ráfagas de disparo que aumentan su intensidad hasta que aparece un escuadrón de jovencitos armados que estaban persiguiendo a sus presas. De pronto, Strika, el niño de antes, salta sobre Agu y lo toma prisionero, creyendo que es un rebelde. Es así como conoce al comandante, el líder de las Fuerzas de Defensa Nativas, FDN, una facción rebelde en ascenso en el país y compuesta principalmente por menores de edad que son convertidos en despiadados combatientes. Con un solo vistazo, el comandante deduce que Agu no es ningún rebelde, pero eso tampoco significa que está salvado. Asustado, el niño le cuenta su origen y cómo el CRN acabó con su padre y hermano. Detrás de esos pequeños ojos llenos de pánico, el hombre ve el potencial de un guerrero y decide adoptarlo en sus filas con el fin de que obtenga la venganza por su familia. Tras un largo viaje por la selva, llegan al campamento de la FDN, donde el comandante es recibido como un héroe por los soldados y alzan los rifles en su nombre. En estas, el lugarteniente toma la palabra y le deja claro a los nuevos reclutas que recogieron en el camino que todavía no son parte de su ejército. Primero, deben superar el rito de iniciación. Por tanto, Agu es asignado al oficial Hope, encargado de entrenarlo en el arte de la guerra. Sin embargo, Hope no hace más que tratarlo con indiferencia y se rehúsa a darle de comer porque no es uno de ellos. Lejos de mostrarse intimidado, el protagonista le recuerda que cargó las cajas de municiones por la selva, así que su esfuerzo merece ser recompensado. Mientras lo obligan a realizar el saludo militar, Agu ignora lo que dicen sobre él los demás soldados y se fija en Strika, el cual es convocado por el comandante a su choza. Más adelante, el protagonista inicia sus entrenamientos con una rama como arma, aunque con el tiempo va mejorando bajo la tutela del lugarteniente, el cual le recuerda a los reclutas el objetivo de la FDN: derrocar el gobierno ilegítimo del CRN y ganarse el respeto de su líder supremo, Dada Goodblood. El comandante también realiza una arenga, afirmando que los usurpadores en el poder despertaron a la bestia dormida del país, la juventud, y son ellos mismos los que deben hacer valer sus derechos con sangre. Si bien al principio se unió al FDN por supervivencia, Agu empieza a creer en su propósito, percatándose de que está rodeado de niños como él que vieron morir a sus familias y vagaron sin rumbo hasta que el comandante les dio una nueva familia. Finalmente, llega la hora del rito de iniciación, en el que los reclutas deben inhalar un gas alucinógeno y son sometidos a un pasillo de golpes. Aquellos que no los resistan son asesinados en el acto. Al final del ritual, Agu es enterrado bajo tierra para dejar atrás a su niño interior y renacer como un auténtico guerrero. Entonces el comandante felicita a sus nuevos soldados y les asegura que, gracias a las bendiciones de los espíritus, serán invencibles ante el enemigo. Hecho eso, prepara a todo su ejército para quemar el campamento y marchar a la batalla. En el trayecto, el líder supremo se comunica con ellos mediante la radio y les ordena que sigan avanzando en su lucha sin importar el embargo de la ONU. Una vez alcanzan su destino, los soldados se esconden debajo de un puente en espera de su objetivo. Al ser un recluta, Agu es limitado a cargar con las municiones de sus compañeros de mayor rango. Durante los preparativos de la emboscada,
Los guerreros se drogan con una sustancia que los hace más letales en la batalla. En cuanto el convoy militar del CRN cruza el puente, los niños salen de sus escondites e inician la emboscada por todo lo alto, con un lanzamisiles. En medio del caos, el protagonista reparte con nerviosismo las municiones hasta que sus compañeros aniquilan a sus enemigos. Así que el comandante les da órdenes de desvalijar el convoy y dejar un recordatorio de su victoria. Solo perdonaron a un hombre en la masacre para que Agu lo ejecute como el punto final de su iniciación. El niño duda al principio, pues el prisionero afirma ser un estudiante de ingeniería que fue enviado a reparar el puente, aunque su superior señala que hombres como él asesinaron a su padre y a su hermano. Con ese recuerdo en la mente, el niño se ve invadido por la ira y ejecuta al hombre a machetazos con ayuda de Strika. En sus pensamientos, el protagonista se lamenta de haber cometido el peor pecado existente, pero es lo que debía hacer. Como recompensa por su brutalidad, recibe una AK-47 que hace unos pocos minutos le pertenecía a un soldado del CRN. Ahora no es más que un cadáver. Hablando de eso, Strika le obsequia varias prendas saqueadas, lo que Agu aprovecha para establecer una conversación con él, en la medida de lo posible, ya que es mudo. Luego de que le confiesa que extraña a su madre y a sus hermanos menores, Strika le hace entender que no tiene familia. Este hecho los lleva a formar un vínculo de hermanos y se permite ser niños por al menos un tiempo. Después de una expedición de cacería, el comandante les promete que en el lugar al que se dirigen no tendrán que luchar por su comida, sino que la recibirán como unos reyes. Y también se deshace en elogios hacia las damas de compañía de ese sitio. Pese a que los soldados están emocionados por esto, el deber vuelve a llamarlos en la forma de unos refugiados que huyeron de su aldea por culpa del CRN. Hora de devolverles lo que es suyo. El escuadrón del lugarteniente es el primero en adentrarse en el pueblo y se encuentra con más resistencia de lo que pensaban. Aún así, el comandante les da órdenes de seguir avanzando hasta tomar el puente. Dicho eso, el hombre se dirige a Agu y le presta su mira de francotirador para que vea desde lejos la batalla. Strika también quiere probar esto, pero el comandante lo ignora y procede a realizar una jaca para motivar a sus soldados a marchar al frente. A pesar de que son superados en número y en armamento, los niños no retroceden ante su enemigo. Todo lo contrario, avanzan a paso firme bajo la dirección del comandante, el cual agita un pañuelo como si los estuviera bendiciendo. Sorprendentemente, esta táctica funciona y la FDN logra expulsar a los usurpadores del pueblo, lo que celebran con un baile tradicional en el que participa el protagonista con emoción. Mientras sus soldados despiden a sus camaradas caídos, el comandante recibe las felicitaciones de parte de Good Blood, quien le asegura que si continúa a este ritmo, lo ascenderá a general antes de apoderarse de la capital. Tras la conversación, el comandante convoca a Agu y lo elogia por su rendimiento en la batalla, en especial por seguir órdenes, en lo que admite que incluso hombres como él deben seguir órdenes de vez en cuando, así no les guste. Para probar aún más la lealtad del pequeño, lo invita a su habitación y le ordena que se arrodille. Creo que ya pueden darse una idea de lo que sucede después. Al salir, Agu es ayudado por Strika, quien sabe por experiencia lo que tuvo que hacer. Al otro día, el niño luce desanimado por su dignidad herida, así que un soldado apodado Prisher le obsequia algo de marrón, una especie de cocaína creada a base de pólvora sin humo, que le provoca un subidón más intenso de lo normal. Bajo los efectos de esta droga, el protagonista y sus compañeros marchan hacia sus próximas batallas. En el camino, se cruzan con un convoy de la ONU que protege a unos reporteros que les toman fotos para mostrarle al resto del mundo cómo son los niños de este país. Durante la próxima invasión a un pueblo aliado con sus enemigos, Agu ve cómo el entorno cambia de color y unos nativos se materializan a su lado. Vaya que es una droga fuerte. Tras una serie de violentas redadas y emboscadas sangrientas, la FDN irrumpe en una casa donde encuentran a una mujer y a su hija escondidas. Debido a los estragos del marrón,
el protagonista confunde a la mujer por su madre y se aferra a ella, mientras sus compañeros exclaman que quieren abusar de ella. Cuando se le pasa el efecto, el niño cae en la realidad y señala que la mujer es una bruja que lo engañó con sus hechizos. Esto la deja a merced de los demás jovencitos, los cuales abusan de ella, hasta que un furioso Agu les vuela la cabeza de pura frustración. Finalizada la masacre, el comandante recibe un mensaje del líder supremo reclamando su presencia, por lo que comienza a celebrar su ascenso por anticipado, al mismo tiempo que le coloca granadas en las bocas de los prisioneros. Una vez que estos detonan por los aires, el comandante ordena que dejen a un civil vivo para que lleve un mensaje a las aldeas cercanas. La FDN está en camino, pero antes atienden la convocatoria al cuartel general, en un pueblo completamente controlado por sus aliados. Ahí se sientan al lado de un hombre trajeado proveniente del extranjero, al que intimidan con su presencia. Tras una corta espera, un representante manda a llamar al trajeado, no al escuadrón del comandante, quien claramente no se siente cómodo con ello. Caída la noche, sus soldados caen dormidos mientras que el representante del líder supremo sigue recibiendo a sujetos extranjeros. Es necesario que el comandante alce la voz para que al menos les den una sala más cómoda en la que seguir esperando. Finalmente, al amanecer, Dada Goodblood les da la bienvenida a su acaudalado hogar. Mientras los soldados disfrutan de un banquete y recargan energías, el comandante expresa sus quejas al líder supremo por obligarlos a esperar. Lejos de pedirle disculpas, Goodblood le recuerda que él es la voz de la FDN y le informa que ya no atacarán la capital, dado que ahora el mundo sabe sobre esta guerra y nadie se salvará de ser juzgado al final de la misma. Como los métodos del comandante son un problema para la imagen pública, el líder supremo no solo le niega el puesto de general, sino que asigna al lugarteniente como el nuevo capitán de su batallón. En su lugar, el comandante debe conformarse con el rol de subjefe de seguridad, algo con lo que por supuesto no está de acuerdo, afirmando que él formó el batallón con sus propias manos y se convirtió en el padre de esos niños. Aún así, nada hace cambiar de opinión a Goodblood, el cual le recuerda que más allá de los títulos militares, es un soldado como cualquier otro, y su obligación es seguir órdenes. Sin otra opción, el comandante se propone a pasar una última noche de diversión con sus soldados en el burdel del pueblo. Los guerreros mayores se van con las prostitutas, Agu y Strika, como los menores se quedan en la recepción a cuidar de las armas de sus compañeros. Horas más tarde, los niños escuchan un disparo y luego ven a sus camaradas cargando al lugarteniente herido. En medio de su agonía, señala al comandante como el culpable, quien a su vez le echa la culpa a la prostituta con la que estaba su camarada, y afirma que el intento de asesinato fue dirigido hacia él. En cuanto la mujer intenta huir, el protagonista la revienta a tiros. Hecho eso, el escuadrón del comandante huye de la aldea, al instalarse en un edificio en ruinas donde el comandante escucha cómo su propia facción le está dando caza. El moribundo lugarteniente le confiesa a Agu que todo lo que hicieron fue en vano, y esas fueron las últimas palabras del oficial. Así que sus camaradas organizaron un funeral, en el que el comandante le deja claro a sus soldados que no necesitan la FDN. Ahora que son independientes, pueden tomar los territorios que quieran y llenarse los bolsillos. No obstante, donde sea que vayan, son sorprendidos por sus enemigos y se ven obligados a vivir en constante huida. Ante la pérdida de sus camaradas, Agu piensa que si esta guerra termina algún día, no podrá volver a hacer cosas de niños. Hace mucho que perdió su inocencia. El batallón del comandante recorre la jungla sin un rumbo claro, y los suministros empiezan a agotarse. El hambre, las duras condiciones climáticas y la baja moral hacen mella en sus filas. Por si eso no fuera suficiente, son interceptados nuevamente por el enemigo. Enseguida, todos los soldados corren por sus vidas, excepto por Strika, el cual estaba escondiendo una herida de bala. Pese a que ya se da por muerto, el protagonista lo carga en su espalda hasta que deja de moverse y cae fulminado. Otra vida reclamada por la guerra.
Tiempo después, el batallón se refugia en una mina de oro con la esperanza de encontrar este recurso y así pagar por suministros, aunque no hay mucha suerte al respecto. Cuando Agu le informa que se han quedado sin balas, el comandante confiesa que no quería que las cosas terminaran así. Sin embargo, le promete que siempre lo protegerá como a un hijo. En ese momento, Preacher, el nuevo lugarteniente, expresa su intención de abandonar el batallón bajo el argumento de que hace meses que están en estas minas y siguen sin encontrar oro. Creer que esto funcionará es una completa locura. Al escuchar esto, muchos compañeros le dan la razón y pretenden irse a su lado. Ofendido, el comandante les advierte que serán arrestados por el ejército y que sus familias los rechazarán debido a sus crímenes. En el mejor de los casos, se convertirán en hombres débiles que implorarán por un empleo. En su lugar, él les ofrece el poder verdadero. En cuanto ambos desenfundan sus armas con las balas restantes, el protagonista hace lo propio contra el comandante, el cual lo reta a apretar el gatillo. Lejos de esto, el niño admite que quiere rendirse, así que el hombre permite que se vaya junto al resto del batallón. Mientras se alejan, el comandante exclama que cuando sean pobres y estén pasando hambre, se acuerden de él, y entonces volverán a sus filas. Pero nada de lo que dice hace cambiar de opinión a sus exsoldados. Cumpliendo con su deseo, estos se entregan a las tropas de la ONU y los más jóvenes son enviados a una escuela misionera con el fin de reformarlos, una tarea que parece imposible. Sumado a eso, sufre de síndrome de abstinencia y no logra conciliar el sueño por las pesadillas de la guerra. Preacher y otros de sus compañeros también pasan por esto, y en vez de luchar contra ello, huyen de la escuela para volver al frente. Como la consejera escolar lo trata como a un niño, el protagonista le confiesa que vio cosas terribles y que hizo cosas terribles. Si le cuenta todo, terminará creyendo que es una especie de bestia, aunque también tuvo una madre, un padre y una familia que lo crió con amor. Luego de sacarse esto del pecho, Agu observa a los niños jugando en la playa y esta vez decide ser uno más de ellos.